Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo en nombre del maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, así como del señor obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM,
Monseñor Enrique Díaz Díaz, impulsor de estas transmisiones Diálogo por la Esperanza. En esta quinta emisión especial, reflexionaremos sobre un documento muy importante, muy novedoso y por supuesto que nos llama a la evangelización en serio. Este documento es el nuevo Directorio para la Catequesis, que ha sido expedido por la Santa Sede a través del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización el 23 de marzo de este año 2020. Por motivos bien conocidos, es decir, la pandemia y todos sus efectos, este valioso documento fue presentado por las autoridades eclesiásticas algunas semanas después. Por ser de interés general, así como de interés particular para esta dimensión de pastoral educativa y de cultura, por sus contenidos, sobre todo en su tercera parte, hemos invitado a dos expertos catequistas para comentarlo. Estamos seguros que será de mucho interés para usted y de mucha utilidad para la Iglesia. En primer lugar, me permito presentar al padre licenciado Gerardo Blanco Pozos. Nació en el estado de Veracruz en el año de 1970. Actualmente es secretario de la Dimensión de Evangelización y Catequesis de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Cursó su formación eclesiástica en el Seminario Interdiocesano San Rafael Guízar y Valencia. Tiene la licenciatura en Teología con especialización en Catequesis y Pastoral Juvenil por la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, Italia. Ha desempeñado distintos servicios pastorales en su ministerio sacerdotal. Ha sido vicario parroquial, párroco, director espiritual del Seminario Mayor San José, responsable de la Comisión de Pastoral Profética Diocesana de la Diócesis de Veracruz, coordinador de la Dimensión de Evangelización y Catequesis Diocesana, profesor de Teología en el Instituto Clavijero de la Diócesis de Veracruz, provincial de Evangelización y Catequesis de la Provincia Eclesiástica de Jalapa. Ha sido también coordinador y catedrático en diplomados de catequética en la Universidad Pontificia de México, entre otros. Es autor del libro Construyendo la Iglesia Sinodal al servicio de la catequesis, elementos de interpretación del Proyecto Nacional de Evangelización y Catequesis de México. Querido Padre Gerardo, muchas gracias por su presencia en este programa. Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Padre. Presento también al presbítero licenciado Otoniel Ochoa Nieto. Es de Morelia, Michoacán. Nació en el año de 1977. Fue ordenado presbítero por el cardenal Alberto Suárez Inda en el año 2007. Cursó todos sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Morelia. Posteriormente estudió la licenciatura en Teología Catequética en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, España. Es responsable del Centro de Evangelización San Roberto, desde donde coordina la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis de Morelia. También es coordinador de la Pastoral Profética de la provincia de Morelia y colabora en el programa de iniciación cristiana de la Comisión de Pastoral Profética Nacional. Cabe destacar que ha sido vicario parroquial en Numarán, Michoacán, así como asesor de distintos grupos y movimientos. Es profesor en el Seminario Diocesano de Morelia. Padre Otoniel, un gusto, muchas gracias por el entusiasmo, por la participación. Buenas noches. Padre Lalo, gracias, buenas noches. Un gusto. La acción profética en la iglesia es fundamental. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vayan y enseñen a todas las naciones el Evangelio. El Concilio Vaticano II y más adelante, el documento Evangelii Nunciandi nos advirtió que la misión específica de la iglesia es evangelizar. Este nuevo documento, este directorio que comentamos hoy,
Además de clarificar todavía más, pues este es el tercero, en qué consiste el anuncio, nos invita a darle un sentido misionero, integral e integrador, comprendiendo los espacios y contextos culturales en donde se ofrece el Evangelio. Esta cultura global, plural, secularizada, digital, con múltiples avances tecnológicos. Por supuesto, tenemos que reflexionar constantemente dónde se ofrece el Evangelio y hay que orientar su acción en la dinámica de la gracia para que cumpla su función redentora de todo ser humano e iluminadora en cualquier comunidad humana. Sus 298 páginas, estoy seguro, después de darle una rápida lectura, nos hacen pensar, repensar, meditar, orar a todos los ministros y fieles laicos llamados al discipulado y la misión de Jesús, y no solamente a los catequistas. Les sugiero entrar en su estudio. Tiene elementos metodológicos interesantísimos. Por ejemplo, un índice que nos ayuda simple y llanamente a darnos cuenta de la importancia de la temática. Padre Gerardo, lo escuchamos en su primera intervención. Adelante. Gracias, Padre Eduardo. Yo quiero mencionar algunas consideraciones o características generales del documento. Junto con ello estaré presentando alguna sugerencia, alguna invitación que se genera de esas características hacia los agentes de Pastoral de México. Entonces sería esa dinámica, presentaré 7 u 8 características junto con una invitación sencilla, concreta, para los que nos dedicamos a esta labor tan extraordinaria que es la evangelización y catequesis. Lo primero que quiero señalar es que el directorio es un documento eclesial al servicio de la promoción evangelizadora de la Iglesia. Se une pues al deseo que la Iglesia tiene de seguir renovando, de seguir motivando, de seguir innovando toda esta práctica catequética que es pieza clave dentro de la comunidad. Todos sabemos que nuestras parroquias, nuestras comunidades giran mucho en torno a la actividad catequética. Es parte esencial de la vida parroquial y bueno, la Iglesia Madre se preocupa de esto y nos atiende regalándonos el tercer directorio, como usted lo mencionó. Ese tercer directorio, que se da en un periodo de 49 años, muestra yo creo que el gran interés y la importancia de la Iglesia hacia este tema. Por lo mismo, yo creo que la primera invitación que podríamos sacar de aquí es que los que nos dedicamos a la catequesis debemos darle también la importancia y el interés que la Santa Madre Iglesia le está dando. Sobre todo entendiendo que ese directorio no es pasajero, no es un momento de moda que llega, sino que llega precisamente para quedarse y para acompañarnos en los siguientes años en lo que se refiere a directrices, orientaciones en la organización de la praxis catequética. Por eso, bueno, todos los que somos agentes tendremos que darle la importancia debida y por lo mismo el cuidado adecuado. Segundo, como documento también eclesial, tiene unos componentes que le dan una naturaleza propia y un valor intrínseco. Es decir, como todo documento, el directorio para la catequesis tiene una estructura general, tiene objetivos, tiene un contenido específico, maneja cierto lenguaje, cierto enfoque, incluso maneja a los interlocutores a quienes está dirigido. Más aún, el directorio también nace dentro de un contexto histórico al cual quiere responder. Ese contexto histórico le presenta retos a la Iglesia y ésta quiere presentar respuestas adecuadas. Entonces, toda esa estructura que tiene el documento, que es una estructura en 3 partes, como bien lo mencionó hace rato, le va a dar el perfil, el matiz a este directorio. Yo creo que como invitación a los catequistas, a los agentes de pastoral, a partir de esta segunda característica que menciono,
es que tendríamos que ponernos en una actitud de contemplación y lectura del directorio, pero no una mera lectura. Habrá que hacer una lectura interpretativa y con inteligencia pastoral para que podamos asumir los elementos necesarios que requerimos en nuestras realidades pastorales. No se trata de leer por leer, sino de profundizar, ver lo que hay de fondo, ver las cuestiones teológico-pastorales que está presentando para poder distinguir cómo van a entrar en nuestra dinámica pastoral. Tercera característica, el directorio es un ejercicio también eclesial que tiene como cometido contribuir a la gran oferta salvífica en la que Cristo muerto y resucitado, alfa y omega, principio y fin, es el centro de todo. Esa parte es clave. El documento tiene un trasfondo espiritual, una mística, si quieren decirlo así, y consiste en que Cristo es el centro de todo. Por lo mismo, la invitación sería el entender al documento no como un cúmulo de simples tecnicismos para entender la organización de la catequesis, sino también de descubrir que apunta al corazón de la praxis pastoral, que consiste en recomenzar todo desde Cristo. Por ahora, serían mis comentarios. Muchas gracias, Padre Gerardo. Muy interesante, me hizo mucho eco con el proyecto global de pastoral de los señores obispos reciente. Ahí señalan que necesitamos la inteligencia espiritual de la pastoral. No quedarnos solamente en métodos, no quedarnos solamente en ideas, sino que ser muy conscientes que participamos del cuerpo de Cristo y que ofrecemos con Él, en Él, pues su oferta de salvación y su buena nueva. Padre O'Tonel, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Pues decir que estoy muy ilusionado con la llegada de este directorio para la catequesis y quisiera resaltar 5 elementos que yo encontré muy significativos en medio de toda su novedad. Quisiera primero decir que la Iglesia desde hace tiempo tiene el reto de la nueva evangelización que surge a partir de un cambio de época. Durante muchos siglos la Iglesia evangelizaba y catequizaba a una sociedad de cristiandad. Desde hace ya varias décadas esa sociedad ha terminado o está viniendo a menos. Y ante ese cambio, pues ha surgido la nueva evangelización. El directorio nos ofrece muchos elementos que están inspirados en este cambio de época y, por lo tanto, también la respuesta de la nueva evangelización. Uno de ellos es, pues, una catequesis que va más a la experiencia del encuentro con Cristo. Ya esta catequesis que tenía como objetivo el aprendizaje, la memorización, que son importantes y siguen siendo parte de la catequesis, ahora cobra quizá menos importancia. El objetivo es llevar a la amistad con Cristo. La catequesis tiene como principal objetivo, su búsqueda más importante es llegar al encuentro con Cristo. Es decir, que el catequizando se haga más amigo de Jesús mediante la experiencia de la catequesis. Otro elemento también que yo encuentro muy novedoso y que me ha inspirado mucho es que se amplía el tema del Espíritu Santo. Es un documento más neumatológico. El Espíritu Santo es el que inspira toda obra de evangelización. Detrás de cada evangelizador, detrás de cada catequista, detrás de cada acción evangelizadora está el motor del Espíritu. El Espíritu Santo no es solamente un actor en la evangelización, dice el documento, es más un protagonista. De él depende toda la acción evangelizadora. Recuerda el documento las palabras de Pablo VI en este documento de Evangelii Nunciandi, donde dice que no hay evangelización sin el Espíritu, y esta visión está muy presente en todo el documento. También me parece muy significativo el tema del querigma. Si estamos hablando de la necesidad del encuentro con Cristo, pues automáticamente estamos refiriéndonos al querigma. En los directorios pasados aparecía, por supuesto, el tema del querigma, pero de una manera, a mi gusto, quizá un poco minimizado. Ahora aparece con un mayor protagonismo. Es más,
se entiende también la catequesis como la ampliación del querigma, no solamente en cuanto a su contenido, sino también en cuanto a esa frescura, esa metodología testimonial con la que se comparte el querigma, de tal manera que es un desarrollo muy interesante de lo que es el querigma. Aparece en varios momentos en cuanto a las etapas de la evangelización, en una catequesis también querigmática. Me parece también muy significativo cómo nos propone el catequista en 3 características muy novedosas. El catequista debe ser testigo de la fe, debe de ser mistagogo, aquel que introduce en el misterio, pero también debe ser acompañante y educador. Elementos muy, muy, muy significativos que nos dan un estilo de un catequista que está más con la persona, que acompaña, que guía los procesos. Y por último, también me parece muy significativo el papel que ocupa la comunidad cristiana. El catequista forma parte de la comunidad, el catequizando en ese ser introducido entre la experiencia cristiana, pues también está el formar parte de una comunidad. No se puede caminar como cristiano sin formar parte de una comunidad. Así que bueno, pues creo que nos va a dar muchísima luz y pues hay que leerlo, catequistas. Muy bien. Yo agradezco muchísimo estas 2 introducciones. Hay 2 puntos que me parecen esenciales. Este directorio señala muy claramente que hay una crisis antropológica, es decir, hoy el hombre no sabe quién es, y por esta crisis antropológica también tenemos una crisis de sentido. Y ahí el cambio de época. Nuestra finalidad hoy no son los sistemas solamente económicos de mercado, los sistemas estatales, etcétera y demás, sino que es una visión trascendente, pero con los pies muy bien puestos en la tierra, a sabiendas de que estamos aquí para transformar esta realidad. Esta crisis antropológica me parece muy bien descrita y sobre todo me parece que ahí está la parte del educador, del catequista, decirle al niño no solamente las cosas de Dios, sino también decirles las cosas de su realidad profundamente humana y sobre todo no como una idea, sino como ese acompañante que le va descubriendo su ser y lo va incorporando a la experiencia de ser un ser humano que participa de un proyecto también divino. Padre Gerardo, lo escuchamos con su segunda intervención. Adelante, somos todo oídos. Una cuarta característica, sugerencia sobre el directorio, intenta apoyar a aquellos que llevan en su corazón el deseo de transmitir la fe, recibida como don. Esa parte es extraordinaria. Nuevamente la Iglesia asume el sentir, el querer del pueblo cristiano, especialmente de los catequistas, que quieren llevar a las personas al encuentro con Jesús. Y por lo mismo encontraremos en el documento algunas líneas interesantes sobre los sujetos de la catequesis. Aquí pensando, por ejemplo, en los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todos aquellos que estamos consagrados a la catequesis. Por lo mismo, creo que la invitación a partir de esa característica sería que los agentes de pastoral catequética tenemos que aprovechar los parámetros que nos está presentando el directorio para delinear la formación, la identidad y el quehacer de nuestros agentes de catequesis. Ahí tendremos líneas directrices para poder seguir reformulando la formación de los agentes. Una segunda característica del documento es que tiene una peculiaridad, que es la de ser directorio. En ese sentido, nos ofrece coordenadas necesarias para ubicar la praxis dentro de la organización pastoral. Ese punto es clave. Yo creo que tiene los elementos suficientes para que ubiquemos la catequesis dentro de estructuras pastorales de comunión, de conjunto y de sinodalidad. Eso nos llevará, y que es la invitación, a que apostemos por una catequesis dentro de verdaderas estructuras pastorales, para que no tengamos una catequesis y unos proyectos aislados, subjetivos, sino que estemos apostando precisamente por la pastoral de conjunto. Una sexta característica, el directorio está permeado, como ya lo dijeron,
por el despertar y búsqueda de una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, una iglesia querigmática, una iglesia en misión permanente. Creo que es de las características clave de ese directorio. Pareciera que recoge todo este pensamiento y movimiento de los últimos años, expresado, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, y los transporta a lo que es el directorio. Esa parte es clave. Todo lo que la iglesia viene manejando en torno a la iglesia en salida, lo transporta a un directorio, y por lo mismo me atrevo a decir, como que le da derecho de ciudadanía en un documento que normalmente marca directrices para una estructura. Yo creo que la invitación y el reto que nos está presentando esa situación que estoy mencionando es que los organismos diocesanos, provinciales y nacionales veamos cómo le vamos a dar cabida al tema de la iglesia en salida dentro de la organización de la catequesis, ya que normalmente nos enfocamos netamente a la catequesis como una parte del proceso. Y ahora estamos hablando de un todo donde tiene mucha primacía el primer anuncio. Entonces yo creo que ese elemento es clave, de los más significativos. Séptima característica, el directorio es hijo del tiempo, en cuanto que busca responder a los retos que la situación actual le presenta, y por lo mismo intenta responder a dos realidades muy concretas, muy específicas, que serían el fenómeno de la cultura digital y la globalización de la cultura, con todo lo que eso implica. Por lo mismo, la invitación que nos está haciendo el directorio sería que exploremos y nos adentremos en estos nuevos espacios de socialización, donde se está moviendo el hombre y la sociedad, donde se están moldeando modelos antropológicos para bien o para mal. Tenemos que entrar en esos espacios para convertirlos en nuevos areópagos de la evangelización. Muchas gracias, Padre Gerardo. Sin duda alguna, estas 8 características verdaderamente nos arman un esquema que le permiten al catequista de hoy entrar a su lectura. Es muy importante estas 8 características, es decir, el Padre Gerardo nos ha ayudado a entender qué vamos a hacer. Yo quisiera insistir en un asunto. Un directorio da directrices. Y para mí es motivo de una grande esperanza ver que, como decía el padre Gerardo, este directorio responde a Evangelii Gaudium, y yo lo diría, también responde a aquel documento tan importante que a veces ya se nos olvida, pero es el documento conclusivo de Aparecida, que tiene mucho, Evangelii Gaudium tiene mucho de ese documento. Es decir, nos están ayudando de manera muy cercana el Papa Francisco, este Papa latinoamericano, a impulsar nuestra catequesis con sus características culturales. Muchas gracias, Padre Gerardo. Padre Otoniel, adelante en la segunda intervención. Gracias. Muchas gracias. Un aspecto que yo quisiera resaltar mucho de este nuevo directorio es algo con lo que me está tocando aportar a nivel nacional, aquí como sugerencia del equipo nacional, es el tema de la iniciación cristiana. Este tema ya aparecía en el anterior directorio, pero en este aparece ya de una manera más amplia como una verdadera respuesta para la iglesia de hoy ante el reto del cambio de época de la nueva evangelización. Anteriormente, el tema o la propuesta de una catequesis iniciática, pues no se entendía o no se aplicaba de una manera muy, muy directa, porque la catequesis, quienes asistían a la catequesis, pues eran personas que ya tenían un bagaje cristiano, ya tenían en su misma familia una experiencia de Dios, y cada vez más nos estamos encontrando este asunto, este tema, este fenómeno de la descristianización. Y por eso hoy se habla más de una catequesis iniciática. El directorio lo aborda de una manera muy interesante y nos recuerda la manera en cómo los cristianos iniciaron a los paganos en los primeros siglos, que fue mediante el catecumenado. El directorio nos habla del catecumenado, de su riqueza,
nos habla de estas 4 etapas muy, muy puntuales, que es la primera, que es la primera evangelización, el querigma, el precatecumenado. Luego tenemos la parte más gruesa, que es el catecumenado, que es propiamente la catequesis. Posteriormente la iluminación, que es la recepción ya de los sacramentos. Y aquí el directorio nos expone de una manera muy interesante esta relación tan cercana que hay entre la catequesis y los sacramentos. Durante mucho tiempo se le dio demasiada importancia a la sacramentalización, pero vino a menos la parte catequística, ¿no? Y el directorio nos pone en el mismo nivel la importancia de una buena evangelización para que se reciba los sacramentos, y entonces esos sacramentos actúen en el cristiano con toda su plenitud. Y por último, un elemento también que ha estado muy descuidado, que es el tema de la mistagogía. Hace un momento hablábamos del catequista como mistagogo. Mistagogo en cuanto que es aquel que introduce en el misterio que es Dios mismo, ¿no? La mistagogía es vamos a llamarlo así, hasta cierto punto, esta metodología que ha tenido la Iglesia para introducir en el misterio mediante el lenguaje de los símbolos. La catequesis tiene un bagaje muy amplio mediante la liturgia, catequiza mediante los símbolos, mediante los signos. Y creo yo que el directorio nos pone de una manera muy amplia esta opción, esta oportunidad de una catequesis iniciática que necesariamente pues debe de considerar los procesos. Esa catequesis que durante mucho tiempo llevamos y que funcionó, una catequesis breve en donde la finalidad era el aprendizaje, la memorización, y insisto, funcionó en una sociedad de cristiandad. Hoy en día ya no responde, y por eso la importancia de los procesos que muy bien nos habla el directorio. La catequesis debe ser iniciática y por lo tanto debe ser procesual, y el elemento del acompañamiento aquí también ocupa pues un lugar muy importante. Muchas gracias, Padre Otoniel. Esta es la parte más bonita del directorio. Es decir, no solamente va a los sujetos, al catequista y al catequizando, y toda la estructura y la comunidad eclesial. No solamente revisa sus ambientes, que es muy importante, el ambiente histórico, el ambiente cultural, pero también el ambiente eclesial, que es muy importante. Va y da señalamientos sobre contenidos. Me encantó esta parte fundamental, ¿no? El que retoma el catecismo y nos dice, oigan, ahí está el catecismo, y hay que meterse con el catecismo de la Iglesia, que para algo lo renovamos con todos y sus instrumentos, como es el compendio, por supuesto. Revisa todos los procesos de las distintas catequesis en sus distintos ambientes, para niños, para adultos, para mujeres, para distintas regiones, para distintos contextos, etc. Me parece que este directorio va al fondo y revisa los para qué y sobre todo quién sostiene el proceso evangelizador, que es la Trinidad misma. Es un documento precioso que le puede ayudar a usted, catequista, para profundizar sobre su misión y sobre su trabajo evangelizador. Me voy a permitir leer algunos saludos, que hay muchísimos, y voy a señalar algunas preguntas, después ustedes las retoman. Pancho y Clary Bolívar dice, muchas gracias por comentarios tan importantes. El directorio anterior pierde su valor. Hay saludos de María Ramírez, saludos de Alicia Robledo desde Tijuana, Baja California. Pilar Vázquez también nos saluda a los tres. Esperanza Torio saluda al padre Otoniel. María Ramírez aplaude y nos manda saludos. Gloria Castro, saludos para el padre Gerardo de Veracruz. Esperanza también dice saludos a mi bello Veracruz. Benita Herrera, saludos para el padre Gerardo. María Ramírez nos dice, interesantísimo. Sergio de Morelia nos manda saludos. Rita Márquez, muy interesante. Carlos López nos pregunta quiénes son los destinatarios de este directorio. Es muy interesante esa pregunta.
se las dejo. Mireya nos dice, gracias y bendiciones, saludos al padre Otoniel. Icha Betel, Icha, dice, gracias por compartir, padre Gerardo. María Ramírez, le están dando al clavo nuestros maestros en la fe, gracias. Karenia Jiménez dice, excelente, gracias. Mima González nos manda también saludar y felicitar por este tiempo. Azucena Partida también nos manda felicitar. Es una de las plataformas que estamos revisando los comentarios. Vamos a escuchar algunas de estas preguntas. Adelante, padre Gerardo, padre Otoniel, quien quiera de los dos. Ok. En cuanto a la primera pregunta que nos hacen, si pierde el valor el anterior directorio, tendríamos que decir definitivamente no. El directorio actual tiene más de continuidad que de ruptura. Realmente se complementan, siguen manejando diferentes argumentos. Uno no viene a tumbar al otro, viene a enriquecerlo. Entonces siempre habrá orientaciones, directrices, argumentos en cada uno de los tres directorios que habrá que tomar en cuenta. Ciertamente el primer referente lo tendremos ahora en el que está saliendo, pero los demás siguen teniendo riqueza, siguen teniendo iluminación. Recordemos, los directorios son eso, son orientaciones, son líneas, presentan argumentos. No hablamos de normas, no hablamos de leyes que se pueden quitar, suplantar o cambiar por otra, ¿no? Realmente son directrices, argumentos que nos ayudan y por lo mismo siempre serán complementarios. Pero sobre todo con esa parte que decía, me parece que leyendo los directorios, el actual tiene más de continuidad que de ruptura del anterior. ¿Sí? Padre Otoniel, los destinatarios de este directorio. Uy, muy interesante, ya lo decías tú. Los destinatarios son los catequistas, pero por catequistas entendemos a los obispos, los catequistas número 1 en sus diócesis. También comprendemos a los presbíteros. Cada presbítero, cada sacerdote, párroco, vicario, profesor en un seminario, pues también es un destinatario de este directorio. Por supuesto, los religiosos y religiosas, de manera muy especial, aquellos que pertenecen a congregaciones que se dedican a la catequesis y a la educación. Y por supuesto, a los laicos que sirven en este maravilloso ministerio que es el de la catequesis. Pero aquí entendemos por catequistas, en cuanto a los laicos, no solamente los que dan catequesis a niños, sino también adolescentes, jóvenes, adultos. Todos los que ejercen este ministerio son los destinatarios de este directorio. Muchas gracias, padre Otoniel. Seguimos aquí con muchos saludos. Nos mandan saludar desde Jalapa, Julieta, Tadeo, particularmente al padre Gerardo. Saludos desde la diócesis de Celaya, interesantes puntos de referencia. José Canizales, desde Hermosillo, saludos a los tres, excelente charla. María Elena Pelayo, gracias por esta charla para conocer más del nuevo directorio. Amando Martínez dice, saludos desde la parroquia de San Pedro Apóstol, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Excelentes temas y ponentes, saludos desde Reynosa, dice Laura. Respondiendo a Pancho y Clary, dicen gracias por su respuesta, padre Gerardo. Nina López nos saluda desde Acapulco. Les pedimos a ambos su cierre, sus conclusiones. Los escuchamos con mucha atención. Padre Gerardo, adelante. Muy bien. Entendiendo toda la dinámica del directorio, quisiera recordar que con toda su belleza viene a enriquecernos. Eso no quiere decir que los proyectos que tengamos a nivel de evangelización y catequesis tengan que tumbarse y empecemos en cero. Habrá que hacer un estudio tranquilo, que nos ilumine, pero también yo recomendaría a los evangelizadores y catequistas, a todos los agentes, a que hagamos una lectura paralela en 3 líneas, o hasta en 4. Primero, el directorio, con los aportes, con la renovación que trae. Segundo, recordar que en México estamos trabajando a la luz del
del proyecto global de pastoral. Por lo mismo habrá que retomar y conjuntar todas las partes que nos unen. También a nivel nacional tenemos un proyecto y habrá que ver cómo nos vamos a enriquecer, y lógicamente que las diócesis ya tienen proyectos, ya tienen planes, habrá que ver cómo vamos conjugando esto. Nuevamente, no tener el temor de que el directorio viene a suplantar, viene a quitar, hay que empezar de nuevo, viene a renovar, viene a enriquecer. Habrá que hacer una lectura tranquila con los equipos diocesanos para que a la luz de todo lo que tenemos pueda enriquecerse, y máxime dentro de un contexto de la pandemia o de la nueva normalidad que también nos va a plantear retos. Muchas gracias, Padre Gerardo. Se me olvidó apagar, prender el micrófono. Discúlpenme esta tecnología. Padre Gerardo, estos 4 elementos son criterios muy importantes para nuestra iglesia en México. Padre Otoniel, lo escuchamos. Yo quisiera invitar a los catequistas a que, como pues una inspiración, se acerquen a este directorio. Aborda, igual que el anterior, el tema del catequista, pero también el tema de su formación. Y me parece muy, muy significativo. El directorio resalta la riqueza, las oportunidades que le da al catequista. Aquel catequista que se forma, crece como persona, dice el directorio, crece también como apóstol, pero también crece en su relación con los demás. Y habla también de la autoformación. Creo que acercarse a este directorio nos permite, nos da la oportunidad de autoformarnos. El padre ya sugería, y estoy seguro que habrá muchos medios para conocer el directorio, estudios, clases, conferencias, todo eso nos va a servir, pero creo que el elemento personal, el que cada catequista tome el directorio, lo subraye, lo haga suyo, se deje inspirar por él, se deje iluminar por él, permita que el Espíritu Santo le hable a través de este documento del magisterio, pues le dará una enorme riqueza. Así que pues una invitación, hay muchas maneras, muchas formas, muchos medios, ya sea digitalmente o impreso, pero todos podemos acercarnos a este maravilloso documento que esperamos durante varios años y que pues nos llena de mucha alegría, y estoy seguro hará mucho bien a nuestras iglesias. Muchas gracias por la invitación, Padre. Muchas gracias, Padre Otoniel. Allí tienen usted. Muy bien, pues parece que hubo problemas con la comunicación. Pues gracias a todos por participar en esta conferencia. Gracias por sintonizar Diálogos por la Esperanza. Y bueno, pues seguir invitando a que acudan a sus parroquias y pues con mucho ánimo ante estos nuevos retos que nos estamos enfrentando. Ya el directorio habla del tema de la digitalización, esta posibilidad de abrirnos a esta nueva dimensión para evangelizar. Ahora con lo de la pandemia, esto se ha intensificado aún más, y a muchos catequistas, muchas personas que ni siquiera se les hubiera ocurrido una catequesis, una clase mediante estos medios, hoy en día lo están haciendo. Así que pues nos está iluminando muchísimo. Padre Gerardo, no sé si quieras complementar con algo. Pues sí, solamente como dimensión nacional, un saludo de parte de Monseñor Fidencio, que es el responsable de la dimensión para el episcopado mexicano, y pues estamos en la mejor condición, disposición, junto con el padre Otoniel, con los provinciales, con asesores que tenemos, para entrar en esta dinámica de reflexión, de estudio y de posibles aplicaciones del directorio de nuestra pastoral. Les pido una disculpa, tuvimos un pequeño problema de suministro eléctrico. Padre Otoniel, muchas gracias por su entusiasmo, por su luz. Padre Gerardo, gracias. Agradecerle, yo soy testigo de todo su trabajo, de esta dimensión de catequesis y evangelización en tiempos arduos.
mi felicitación, mi abrazo y pues gracias por esta transmisión que nos permite presentar los esfuerzos de nuestra Santa Madre Iglesia, que es madre y maestra y que está acompañando a su pueblo precisamente, como muy bien decían ustedes, para darle plenitud. A la Universidad Vasco de Quiroga, nuestro agradecimiento, a nuestro productor técnico y a todo el equipo que ha estado detrás de esta transmisión, tanto de la Dimensión como de la UBAC. Muy buenas noches a todos. Gracias, Padre Otoniel. Gracias, Padre Gerardo. Gracias, Padre. Hasta luego. Buenas noches. Que estén bien. Gracias.